¿Cuál de estos dos podrían ser nuestros refuerzos para el medio campo? Tenemos este Enzo Fernández que, bueno, viene del, en este momento del Benfica. Si le tapaban el penalti a Tchouaméni, seríamos campeones. ¡Ojo al dato! ¡Wow! Ya tenemos 2 nominados al Balón de Oro. Seremos capaces, miren, inclusive por allá está Asensio. El valor de la plantilla, chicos, el valor de todos y cada uno de estos muchachos. Nuestro último episodio de esta serie Reconstruyendo Equipos se llevó a cabo en Old Trafford, muchachos, y justo desde ese estadio vamos a hacer maletas y viajamos directamente a San Siro o al estadio Giuseppe Meazza. Muchachos, vamos hoy a reconstruir el poderoso Milan, un equipo mítico en el canal, un equipo que tiene una plantilla bastante interesante, a la cual podríamos hacerle solo unos pocos retoques en las próximas 4 temporadas, unos retoques que nos permitan posicionarnos bien en la tabla de la Serie A y hacer una importante aparición en Champions, ya que en esta primera temporada compartimos grupos con el Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo Zagreb. Así que vamos a tratar de hacer una buena gestión, vamos a tratar de divertirnos y vamos a tratar de sacar este proyecto adelante. Ya saben, 4 temporadas, pase lo que pase, sí o sí las vamos a jugar. Ya los objetivos los tienen en mente, ya lo saben, así que vamos a darle let's play a esto, chicos. Veamos la plantilla y contextualicémonos un poco de este club. Vamos primero que todo a ver esta plantilla, la cual la vamos a usar de la siguiente forma: 4-2-3-1, perfecto. Ahí está, chicos, jugadores con gran potencial: Zlatan Ibrahimovic. No, mentiras, es broma. Tenemos, yo creo que los jugadores con más potencial de esta plantilla podrían ser este señor, que ya lo conocemos de sobra. Tomori también tiene muy buen potencial, de 90-92, brutal. Este Cajer, yo creo que ya está de salida. Para reemplazarlo tenemos 2 grandes jugadores, el uno es Kalulu y el otro es este señor Tiaf, que, bueno, para mí es nuevo. Digamos que no lo tenía en mi radar, pero tiene muy buen potencial de 83-85. Gavia también es ya un viejo conocido en el canal de otros FIFAs, pero no tiene tanto potencial. Este Stanga, pero son jugadores a préstamo. Estos se irán a préstamo. Yo creo que con Calulo me quedo perfecto. Tiene contrato, pero es del Madrid y ya veremos si se va. Este señor evidentemente se retira esta temporada. Su recambio perfecto es este belga, que sabemos que tiene gigantesco potencial, chicos. Ahí está más o menos la plantilla para que la ojeen. Leao pues seguirá con nosotros, claro que sí, pero ya saben que se quiere ir y quién quita que dejemos al club rico y podamos traer un jugador también potente para ahí. Bueno, ya veremos qué sucede, chicos. Vamos al final de la temporada, porque no creo que en diciembre encontremos un Balón de Oro por acá. Sé que esto es hacerles perder el tiempo, muchachos, pero hay que tenerlo en cuenta. Quizás tengamos uno en 4 temporadas, uno no sabe. Lo que sí sabíamos, muchachos, era que la presentación en Champions no iba a ser del todo mejor o la mejor, pero ese tercer lugar en la fase de grupos nos iba a dar paso directo a la Europa League, una competición en la que las cosas sí salieron muy bien. Ahí, como pueden ver, tenemos un tifo interesante y tendríamos una final netamente italiana contra la Lazio, muchachos. Partidazo que se llevaría a cabo y que traería muchas sorpresas, muchas emociones. Aquí Milinkovic-Savic y el señor Toma Basic inician el ataque y define de manera magistral este delantero, tal vez recién llegado a la Lazio, y le daría el minuto, bueno, al finalizar el primer tiempo, prácticamente en las últimas del primer tiempo, le daría el primer tanto a la Lazio, que de momento se coronaba campeona de esta Europa League. Felicidad total, y nuestro portero un poco decepcionado de la defensa de nuestro equipo, muchachos, que, para ser honestos, aquí como se puede ver, deja mucho que desear. Dejan un espacio muy grande, el cual este señor, que no sé si es serbio, aprovecha de manera fantástica, de manera fenomenal. 1-0, este señor con un gol en 7 partidos. Bueno, estaba haciendo una presentación interesante esta noche, muchachos. Aquí nos iríamos al minuto 55 en un muy buen contragolpe para definir el señor Tonali, y esto le daría el empate parcial a el Milan, muchachos. Como pueden ver, 1-1 se ponía la serie, el partido se ponía muy candente. Las cosas empezaban a estar un poco a favor nuestro, debido a que estábamos teniendo una mejor posesión de balón, estábamos controlando mejor la situación, y un cambio en este momento nos daba un poquitico más de piernas frescas y nos daba más tranquilidad, chicos. Este empate realmente llegaba en un momento crucial. Ahí el señor Pioli feliz de lo que estaban haciendo sus muchachos. Increíble, las cosas no eran nada fáciles.
fáciles. El cambio, como dije, Krunic al terreno de juego y salía el señor. Aquí vamos al minuto 64, nuevamente jugada Krunic y este señor Charles Ketelaere, no sé pronunciar ese nombre, por Dios, define por esa gran asistencia de Krunic. Veamos nuevamente la jugada, cómo inicia, 1, 2, 3, un muy buen tiki-taka y la definición. Me quedo con la definición, el pase es maravilloso, pero creo que la definición es magistral. Miren cómo define el belga, que para este momento empezaba a prometer cosas, empezaba a verse un 9 de cara al futuro fantástico. Pioli no lo podía creer y ya el partido estaba a favor nuestro y en el minuto 94 exactamente el silbato decía que éramos campeones de esta competición, de esta primera Europa League que iríamos a disputar en este episodio, muchachos. Fantástico la presentación del equipo, la verdad muy contentos porque el futuro que se veía, bueno, lo que podíamos ver para esta temporada se veía realmente bueno, se veía algo interesante. Por desgracia la Champions no tuvo un buen resultado, pero esta competición sí. Continuemos. Muy bien, tenemos la Liga, muchachos, 87 puntos. Muy bien este Milan, como pueden ver, en sus 38 partidos ganó 26, 9 empates, perdió solo 3, goles a favor 79, goles en contra 36, 43 de diferencia. Interesante, 87 puntos, fantástico. Esto, bueno, disputamos contra el Inter, pero no tengo ni idea esto porque dice EA Sports, debe ser que no está licenciado esta Supercopa de Italia. Copa de Italia se la llevó este club. Bueno, la Champions al final se quedó en el Parque de los Príncipes y nosotros evidentemente la Europa League. Muy bien, llegamos al desarrollo de los muchachos, veamos cómo están las estadísticas. Esto lo voy a dejar en cámara rápida para no hacer tan largo el video y de pronto aburrirlos, porque hay algunos que no les gustan mucho estas estadísticas. A mí me encantan, pero ya saben que en este nuevo formato de Reconstruyendo suelo dejar esto en cámara rápida. Ustedes ahí pueden ir mirando poco a poco el crecimiento de todos y cada uno de los muchachos. Ahora, si necesitan ver alguno en especial, pues tocaría que pausen el video y lo miren con más calma, chicos. Así sin más, vamos a continuar. Vamos a la segunda temporada en la que ya empezamos a hacer efectivos los fichajes. Hay fichajes por hacer porque por desgracia se me fue Serginho Dest. Creo que debía haberlo fichado, pero bueno, se me fue. Al que sí voy a dejar ir es a Brahim Díaz porque creo que quiere ir al Real Madrid. Creo que va a tener oportunidad allá. Debo buscar un mediocentro ofensivo. Chicos, inicia esta segunda temporada y en la cual, bueno, sí necesitamos hacer fichajes. Hay que hacer algunos movimientos. Como pueden ver, tenemos ahí un presupuesto de 242 millones disponibles. La temporada anterior se vendieron algunos jugadores, eso ya lo veremos más adelante. Solo quiero que tengan en cuenta esto. Este es el proyecto deportivo que tenemos para este Milan. Jugadores que se tendrán en cuenta, pues no garantizo que los fiche todos, pero pues evidentemente podrían llegar de alguna forma al club, muchachos. Puede que no todos en esta temporada, lo ideal sería poderlos traer todos, pero pues no estoy muy seguro, muchachos. Hay que mirar precios, hay que mirar precios más que todo, porque de rendimiento la verdad es que estoy convencidísimo que tienen gran rendimiento porque ya los hemos probado en anteriores FIFAs y porque sabemos de sobra que son grandísimos jugadores. Se ha hecho una selección cuidadosa, muchachos. He tratado de ser cuidadoso a la hora de seleccionar estos jugadores en las posiciones que creo yo que se requiere hacer fichajes. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, aquí tenemos el primer fichaje. Creo que ha sido una decisión un poco dura para el medio campo, chicos, pero creo que de cara al futuro, bueno, de cara al futuro realmente no está muy bien porque tiene 30 años, pero lo que sí sé, chicos, es que este señor ofrece mucha calidad en el terreno de juego, muchachos. Bueno, venía haciendo un gran trabajo en el Chelsea. Ahora nuestro equipo como mediocentro ofensivo, ya que Brahim se ha ido, creo que podría ser una buena alternativa. Veamos qué pasa. Necesitamos reforzar nuestro lateral derecho porque al final se me fue Serginho Dest. Sé que no fue buena idea y sé que en la vida real Serginho Dest quiere quedarse en el Milan porque siente que tiene más oportunidad, pero por desgracia a mí se me fue. Y ahora tenemos a este señor, a este escocés Aaron Hickey, creo que es que se pronuncia, bueno, no estoy muy seguro. Tiene un potencial de 85-87 y creo que de cara al futuro, tiene 21 años en este instante y de cara al futuro creo que está perfecto.
A ver, ¿qué tal fue la negociación? La verdad es que tratamos de sacarlo lo más económico posible, 21 millones. ¿Vea? Sí, perfecto. Fue una muy buena negociación, sí, claro que sí. Para mí la continuidad del señor Marco Asensio en el Real Madrid está en duda, muchachos. Creo que allá este muchacho tiene mucho potencial y en el Real Madrid creo que no va a encontrar esa oportunidad de explotar, ¿no? Esto lo digo en la vida real, ¿no? Se dice que puede salir. Para mí creo que es posible, pero el Real Madrid sí lo necesita, digámoslo de esta manera, pero no está teniendo. Yo creo que Rodrigo lo puede estar sacando, le puede estar moviendo la butaca. Yo creo que aquí puede brillar y ser ese grandísimo jugador que es explotar. Mire, le dieron el 10, increíble, aunque el 10 se lo voy a dar a Ziyech, porque creo que se lo merece más. Ziyech no les comenté, pero lo vamos, vean, fue una gran negociación. A Ziyech lo vamos a usar como mediocentro ofensivo, no como extremo derecho. Obviamente en nuestro nuevo extremo derecho y titular va a ser Marco Asensio. Al menos de momento el tema de fichajes está momentáneamente cerrado para mí, pero más adelante es posible que necesitemos reforzar o hacer movimientos, ¿no? Pero por al menos para esta segunda temporada creo que me siento cómodo. Aún así, creo que necesito uno de estos dos, muchachos. ¿Cuál de estos dos podrían ser nuestros refuerzos para el medio campo? Tenemos este Enzo Fernández que, viene del Benfica, pero es un jugador que creo que salió de River, ¿no? Grandísimo, tiene 22 años y me sirve perfecto porque necesito un medio centro defensivo, un medio centro, puede ser ahí más o menos, pero este señor Albert Sambi Lokonga, viene con mucha experiencia, un belga que viene con harta experiencia de la Premier League, que creo que trae muy buenas habilidades, digámoslo de esa manera. Los números son fantásticos de todos, miren, este señor también, aunque están mejores los de este señor, pero ya veremos qué sucede, porque este señor tiene un valor alto, 41 millones, y este tiene solo 25, ¿no? ¿Ustedes cuál ficharían? Tenemos el presupuesto para cualquiera de los dos, evidentemente, pues bueno, ya veremos, pero no lo haremos esta temporada. Vamos a avanzar porque en esta temporada tenemos por ahí algunos jugadores en esa posición, chicos. ¿Qué les parece si vamos a un partido, a la primera final de esta temporada, que es la de, sí señores, adivinaron perfectamente, la Supercopa de Europa? Esto se pone interesante, chicos. Gran final, maravillosa. Ahí está, primera final de Supercopa de Europa. Podríamos echarnos este galardón al bolsillo. Donnarumma, vean. Increíble, lo recuerdan porque era nuestro hace un par de temporadas atrás, tal vez, ¿no? Veamos al fútbol. Porque al minuto 25 ya íbamos a tener estas maravillas, muchachos. Estas jugadas de lujo, estos intentos fallidos de gol. Pero la verdad era que este partido, chicos, iba a ser muy complicado, muy difícil, porque teníamos un gran rival enfrente, muchachos. Terminaría el primer tiempo, el cual no daría mucho de qué hablar porque, como dije, el partido iba a ser duro. Este equipo estaba haciendo las cosas bastante bien y pues nosotros tal vez no del todo. Una posesión de balón nuestra, pero no estábamos concretando, no estábamos teniendo las ocasiones necesarias como para ponernos adelante. Un promedio para los jugadores bastante bajo en este primer tiempo, chicos. Un cambio al minuto 50, entraba Povega. Salía el señor Benacer, muchachos, piernas frescas, y de esta manera continuar el partido. Minuto 88 llegaría esta fatídica jugada muy bien creada por parte del Paris Saint-Germain y muy bien definida por uno de los mejores jugadores del momento, muchachos, el señor Kylian Mbappé, que al minuto 88, como dije, celebraba su primera diana en este partido y tal vez la única, muchachos. Esto era un gol, como dije, fatídico porque realmente no quedaba mucho tiempo y el Milan se estaba quedando sin ideas. Cuando creímos que podíamos llevar el partido 0-0 e irnos a 15-15, tal vez por la vía de los penaltis conseguir algún resultado positivo, pues no iba a ser así y Pioli se lamentaba porque se le escapaba esta Supercopa de Europa, muchachos. Se iba esta Supercopa definitivamente a pensar con calma y con claridad porque la temporada estaba por delante y había que continuar, muchachos. Feliz el Paris Saint-Germain y nosotros tristes. Tengamos en cuenta que Rafael Leao tiene un futuro fantástico y podría estar en estas estancias, así que las próximas 2 temporadas también voy a estar pendiente de este balón, al menos si es nominado. En esta temporada no fue nominado y pues evidentemente no fue ganador, ¿no? Finalísima de Supercopa de Italia, muchachos. Una final contra la Lazio que podría tornarse difícil y realmente lo fue, porque el minuto 14 ya este equipo estaba atacando, estaba siendo fuerte, estaba haciendo bastante bien las cosas y nosotros la verdad era que no mejorábamos en finales. No sé qué es lo que estaba pasando, pero nosotros no estábamos haciendo del todo bien
la tarea, muchachos. Aquí, como pueden ver, nosotros también lo intentábamos de una u otra forma, tiros al arco, pero nada. Ya estábamos en el segundo tiempo, porque el primero, la verdad, fue un tiempo para olvidar totalmente, chicos. Aquí Pioli dando instrucciones muy estrictas, pero en el minuto 55 llegarían jugadas como esta, en las que nos quedaba perfectamente claro que teníamos un gran portero llamado Mike Maignan, muchachos, que al final, por errores nuestros, no pudo, bueno, mantener en cero la portería, chicos, y al minuto 68 llega este gol de Felipe Anderson, muchachos, que nos deja tristes y que nos quita una final de Copa, o más bien de Supercopa de Italia, chicos. Ya en este momento, una vez más, el Milan se estaba quedando, se estaba agotando, estaba quedándose sin ideas, no sabía cómo encarar este partido y bueno, eso fue algo que aprovechó perfectamente la Lazio. Aquí una definición limpia, muy bonita, el portero sin nada que hacer, y esto le daría la Supercopa de Italia al equipo de la Lazio, chicos. Aquí muy molesto Pioli, no podía creer, Dios santo, qué es lo que estaba pasando con el Milan, que a la hora de las finales no lo estaba consiguiendo. Felipe Anderson, el 7 de la Lazio ahora mismo, le daba este título y nos dejaba a nosotros muy enojados y con una segunda final de Copa perdida. Aunque no se desesperen, muchachos, porque el fútbol de altísimo nivel iba a continuar, y esta vez en Champions, muchachos. El partido que se venía a continuación, era una completa locura, porque llevábamos mucho tiempo sin ver a este Milan disputando una gran final de Champions, como en aquellos tiempos en que con señores como el que tienen ahora mismo en pantalla solían disputar, ¿no? Recuerden, hace mucho tiempo, cuando este Milan era mucho más grande de lo que es hoy en día, muchachos. Teníamos grandísima final contra el Real Madrid, partido que iba a ser muy difícil y que nos iba a traer muchas emociones, muchachos, penaltis, de todo iba a haber en este partido. Vamos al minuto 15, donde iniciaría el Milan con esta gran jugada, y intentan, vuelve, y Tonali al final de la mejor manera logra definir y poner el 1-0 a favor del equipo rosonero. Muchachos, ahí está, celebración. Soñaba la hinchada rosonera con este título, soñaba pues con esta Champions que hace mucho tiempo les es esquiva, ¿no? Era importante, muy importante este gol, muchachos, porque el rival que teníamos enfrente claramente es el rey de la Champions, ¿no? El equipo que cada Champions se viste de Super Champions, como es el Real Madrid, muchachos. Equipo dificilísimo, pero que en este momento estaba perdiendo, y en este momento el mismísimo Tonali nos hacía soñar. Muy feliz Pioli, animando a sus muchachos y viendo que tal vez era posible llevar este trofeo a casa. Vamos al minuto 32, en donde tenemos grandes hazañas como esta por parte del Real Madrid, y que de una manera un poco infantil el señor Kalulu provoca una amarilla, provoca una falta, luego la amarilla y por ende un penalti que a continuación podríamos ver que nuestro Mike Maignan lo iba a hacer de manera espectacular y se iba a convertir en el rey de la noche, muchachos. Era el rey de la noche en este momento, y al minuto 40 tendríamos también ocasiones muy hermosas como esta por parte de Benacer, que lo intenta de media distancia. Carlo Ancelotti dándole instrucciones a sus muchachos, y nosotros concentradillos, muy concentrados. Aquí una vez más Vinicius, pero esta vez sí entra el balón, muchachos. Esta vez sí el brasileño define de manera magistral en una jugada muy bien creada, muy bien estructurada, y esto empataría las cosas, muchachos. 1-1 el partido, celebra el Real Madrid. De esta forma terminaríamos este primer tiempo, que había sido muy agitado, chicos. Una posesión de balón para nosotros, aunque medianamente pareja, ¿no? Con una actuación de nuestros muchachos también interesante, ¿no? El mejor puntuado Tonali por su gol, evidentemente. De esta forma arrancaríamos el segundo tiempo, minuto 52, y aquí tenemos una nueva ocasión que, por desgracia, no entiendo cómo, pero se fue afuera, chicos. Cambio para el Real Madrid, sale Ceballos, Benjamín, no sé cómo se pronuncia, entra al terreno de juego, chicos, y como pudieron ver, desperdiciamos una ocasión. También sale Calabria. Aquí tendríamos al minuto 56 una nueva ocasión, muchachos, la cual sí define muy bien nuestro muchacho
Chicos, una definición impecable, un gol majestuoso y ahí está el 9 del futuro de este Milan, el señor Charles, que define, como dije, de manera estupenda. Miren, de pierna izquierda, imposible para Courtois y aquí las cosas 2-1 de manera parcial. Increíble, no lo podía creer Carlo Ancelotti, chicos, pero nosotros seguíamos soñando con esa Champions, seguíamos luchando. Benacer al descanso, teníamos cambio y Povega, como siempre, sustituyéndolo. Aquí el Real Madrid lo intentaba, pero una vez más, muchachos, una vez más la vía del penalti le mostraba, ojo, le mostraba al Real Madrid que podía empatar las cosas y aparte de eso nos íbamos a quedar con 10 jugadores en el terreno de juego. Una entrada bastante, digamos que controversial. La cuestión es que una y otra vez Mike Maignan siendo gigante y en 2 ocasiones salvando la portería. ¡Qué pedazo de noche la que estaba teniendo el francés, muchachos! Haciéndole las cosas imposibles al Real Madrid. Yo no lo podía creer tampoco, muchachos. No lo podía creer porque cada vez que el Madrid lo intentaba, ahí estaba nuestro gran portero, aunque obviamente ese es su trabajo. Aquí nuevamente tiro libre, muy bien cobrado, pero el poste le dice, no señor, no entra el balón, muchachos. Minuto 82. Las cosas siguen muy a favor nuestro, pero tendríamos ocasiones para el Real Madrid como estas en las que una vez más el francés Mike hace su gran trabajo y al final en el minuto 93 con 14 segundos el Milan se corona campeón de la Champions League. Recuerden que veníamos ya de perder finales de Copa, entonces realmente esta final, bueno, es mucho más importante evidentemente, ¿no? Pero esta final nos daría mucha moral para continuar en este episodio, chicos. Las cosas iban marchando muy bien en este momento, al menos en las finales más importantes. Chicos, algo muy extraño pasó durante el torneo y fue que bajamos muchísimo. Duramos mucho tiempo siendo los campeones de liga, pero como pueden ver ahora mismo, Milan, 4º lugar. Seguimos en puestos de Champions, pero wow, increíble, caímos mucho. Como sabemos, perdimos las 3 finales anteriores, ¿no? Las finales por torneos locales, etcétera, las perdimos, pero bueno, tenemos esta Champions. Creo que en la temporada anterior no miramos esta parte. Yo sí decía que algo me faltaba, chicos. Leao fue el tercer mejor goleador en la Serie A, el mejor asistente también Calvert-Lewin. Qué pedazo de temporada la que tuvo. Leao, tercer lugar. Por Champions no conseguimos nada en el tema del goleo ni tampoco en las asistencias. Pasemos a lo que es el desarrollo, cómo están las estadísticas y cómo se desarrollaron estos muchachos. Ya saben que aquí vamos en cámara rápida para poder avanzar de manera rápida, valga la redundancia, chicos. Ahí está, un crecimiento orgánico muy lento. Realmente creo que no estuvo tan chévere el crecimiento esta temporada, pero bueno, no podemos hacer nada más. Teníamos títulos y ahí vamos poco a poco. En la tercera temporada no sé si haga fichajes porque hay jugadores prestados que podrían servirnos, pero pues me gustaría un central potente de cara al futuro. Bueno, pero no sé. Veamos qué pasa. Chicos, necesitamos un extremo izquierdo que le colabore a Rafael Leao, ya que va a continuar en nuestro proyecto. Y pues yo creo que le vendría bien este muchacho, que también es portugués. Es un portugués de 19 años. Creo que, digamos que es una recomendación del señor Leao. Este chico, llamado Diego Moreira, tiene ahora mismo 19 años, tiene un potencial de entre 85 y 87 y creo que le vendría bastante bien a este Milan, bueno, de cara al futuro, ¿no? Esperemos que así sea. A ver, su negociación fue por 16.9 millones, creo que está bien lo que dije, tiene un potencial de 85-87 aproximadamente y como pueden ver fue una gran compra para el club. Conseguir la Champions ya saben que nos garantiza el paso directo a la Supercopa de Europa, la cual tendríamos que enfrentarnos o en la cual nos encontraríamos más bien al Tottenham, un Tottenham muy poderoso. Aquí teníamos una primera ocasión por parte de nuestro belga favorito, el señor Charles Keatealearelada. No puedo pronunciar ese apellido, chicos. Teníamos, pero el poste nos decía que no, aunque el Tottenham, chicos, iba a tener una noche fantástica, por desgracia para nosotros, y aquí llegaría el primer tanto del equipo inglés, muchachos. Aquí este señor Richarlison, que desde ya les anticipo iba a tener una noche para enmarcar, una noche fantástica el brasileño, ahora al servicio más bien del Tottenham, muchachos. Aquí definía muy bien y nuestro portero, que en ocasiones anteriores había sido grandísimo, en este partido realmente
no lo iba a hacer. Chicos, minuto 76, nosotros hacíamos una que otra jugada por ahí, lo intentábamos de media distancia, pero no, muchachos, este partido realmente no era para el Milan, era un partido realmente esquivo a nosotros. Una vez más Richarlison, aquí el Tottenham creando ocasiones y de manera magistral definiendo y colocando el segundo esta noche para el equipo inglés, muchachos. Ahí está, 2-0. Celebraban todos los muchachos porque realmente supongo yo que ellos bueno, daban por que este partido iba a ser muy fuerte, muy difícil, pero al final no lo fue tanto. Estaban controlando muy bien la situación. Aquí llegaría, como dije, el segundo tanto de los muchachos de Londres. Chicos, así de esta manera tendríamos un cambio, iríamos directamente al segundo tiempo, muchachos. 2-0 perdiendo el Milan, las cosas muy tristes para nosotros, no lo podía creer. Tocaba muy bien el equipo inglés, muchachos. Aquí, como pueden ver, Richarlison haciendo de las suyas, va y viene, toques, llegan y nuevamente el mismo Richarlison que creó la jugada, justo en el minuto 89 nos mete el tercero y la goleada ya era inminente, ya era una vergüenza total para el Milan. Entraba de recambio nuestro nuevo fichaje, el señor Moreira, pero la verdad era que ya no había mucho que hacer, ya la suerte estaba echada, ya el destino decía que la Supercopa de Europa se quedaba en Inglaterra. Buena definición para el 9, imposible para nuestro portero. Muchachos, nos humillaban con Toni Kroos, que ahora estaba en las filas del Tottenham. Chicos, así terminaría este partido, un partido para olvidar, un partido que no debí ni siquiera grabar. Se los dije, muchachos, había que prestarle atención a Leao porque podría perfilarse como el mejor jugador o el candidato. Bueno, en este momento es candidato al Balón de Oro, pero podría ganárselo, bueno, no estoy muy seguro, pero al menos lo podemos contar como una nominación. Bueno, se lo llevó Haaland, pero como dije, hay que seguir intentando. Pero antes de terminar esta temporada, muchachos, paradita técnica en Old Trafford, creo que es esto, sí señor, para jugar finalísima de Champions contra el poderoso Manchester City, que no sé qué tan cómodo se sentiría de estar jugando una final en el estadio de el Manchester United. En fin, así serían las cosas, grandísima final, muy interesante, una final que podríamos sacar adelante con buen fútbol, chicos. Aquí cometeríamos en el minuto 10 uno de los peores errores infantiles que puede cometer un portero. Esto jamás se debe hacer y mucho menos teniendo a Erling Haaland como delantero centro enemigo, digámoslo de esa forma. Un error infantil, como dije, chicos, le daría el minuto 10 momentáneamente el título al Manchester City, a los ciudadanos, a los dirigidos por el Pep Guardiola, que celebraban gracias a Haaland y gracias más bien a nuestra, bueno, a la asistencia de nuestro portero, que como dije cometió un error gravísimo. Algo como esto no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, muchachos. Así nos iríamos al minuto 15, en donde lo intentaríamos de una y otra forma, pero el portero gigante, el portero del City, el portero ciudadano y Pioli un poco preocupado. Chicos, minuto 20, gran jugada. Ziyech, y aquí define de manera magistral nuestro 9. Ya saben que tenemos un 9 fantástico, un señor belga que hace las cosas muy bien a la hora de anotar. Este muchacho que poco a poco podría irse perfilando tal vez en unas 2 temporadas o 3 temporadas más a Balón de Oro, ¿no? Porque lo estaba haciendo fantástico, sus números realmente eran muy convincentes, eran números muy interesantes y era un chico muy joven. Aquí gran jugada, Milan, definición impecable, imposible para Ederson. Vamos al minuto 28, una vez más, miren el pedazo de jugada que hace nuestro 9, chicos, el señor Charles. De haber hecho este gol muy seguramente hubiera sido el Puskás. No me imagino tal vez bueno, los diarios, las portadas de los diarios en el pedazo de jugada si hubiera terminado como gol, muchachos. Una gran jugada por parte de nuestro muchacho. Aquí una vez más intenta el City, pero por fortuna, bueno, nuestros porteros ya se estaba como encajando mejor al partido y de esta forma llegaríamos tal vez al final de lo que sería este primer tiempo, que estaba poniéndose muy emocionante. Buena puntuación para nuestro 9 porque estaba jugando o estaba teniendo una noche fantástica el belga, chicos. Minuto 64, ataca el City, aquí solo Haaland y ¿qué pasa cuando te quedas solo frente a Haaland? Wow, bueno, Haaland más bien, ¿no? El comentarista le dice Haaland, pero díganme ustedes qué puede pasar cuando te encuentras con el androide frente a frente y eres un portero. Pues lo mínimo que te puede pasar es que te hagan un gol. Y eso fue lo que estuvo, bueno, fue lo que sucedió en esta jugada. Muy buena
asistencia y pues solo el delantero simplemente define, chicos. Aquí el Milan, minuto 81, lo intenta, cantidad de ocasiones, muchachos, y grande el portero del City porque salvó 1.000 ocasiones. Muchas de estas no las subí todas, pero miren, aquí tenemos una más. Como pueden ver, increíble. Estaba gigantesco Ederson, estaba teniendo una noche fantástica y estaba dándole el título al Manchester City. Aunque, chicos, en el minuto 89 las cosas no serían del todo así, porque Povega aquí, creo que es Povega, sí, nos regalaría el golcito, o el golcillo más bien, o el golzote, porque fue el gol que empató las cosas. Perdónenme, pero no es Povega, creo que es el señor Salesmakers, que había entrado de recambio. En fin, muchachos, aquí le terminó, o hasta aquí llegó la suerte del City, porque esta muy bonita jugada y por ende muy buena definición. Miren esto, un taquito perfecto, limpio, tiro de calidad y arriba en la escuadra, donde era imposible para el portero sacar ese balón, ese gran riflazo, esa gran definición por parte de nuestro extremo derecho. Chicos, esto terminaría 2-2, perdón, y nos iríamos a la tanda de penaltis, una tanda de penaltis que iniciamos muy mal y que nos iba a poner muy nerviosos, chicos. Aquí salvaba la patria el señor Maignan, un poco tal vez apenado por lo que hizo con el primer gol, definiendo muy bien nuestro delantero centro, nuestro 9 del futuro. Y aquí Phil Foden, pues también definiendo de manera magistral. Ya saben que es imposible. Este señor la tiene clarísima a la hora de cobrar penaltis. Iríamos con Moreira, el recién llegado al club, el fichado para esta temporada, que contribuiría con su golecillo, muchachos. Herrera, el venezolano, y fantástica tajada de nuestro francés favorito en este momento, chicos. Tonali cobrando fuerte a la derecha, imposible para Ederson, y si le tapaban el penalti a Tchouaméni, seríamos campeones. Ojo al dato, porque fue justo lo que hizo el señor Maignan, que muy, como dije, apenado por lo sucedido con el primer gol, ese regalo que le dio a Haaland, bueno, dijo, tengo que reivindicarme con mi equipo, tengo que darlo todo en este partido y reivindicarme con la hinchada, porque no puede quedarse esto simplemente en que regale el balón y vamos a perder el torneo, vamos a perder la Champions, muchachos. De esta manera nos llevamos una Champions más gracias a este señor y su gran atajada. Campeones de liga, muchachos, 27 partidos ganados de los 38 que se jugaron, 9 empatados y solo 2 perdidos, muy pocos perdidos, una gran temporada, 78 goles a favor, 37 en contra, una diferencia de más 41, ¿no? 90 puntos, bueno, claro que la Juve también hizo 90, pero nosotros nos llevamos el torneo. Perdimos la Supercopa de Europa, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero, bueno, ya saben que tenemos esta chapa. Veamos, ¿tenemos goleadores? No, señor, nuestro mejor jugador, que es Leao, está en el lugar número 9, como asistente. Tampoco tenemos, bueno, en el tercer lugar a Ziyech. En Champions tampoco tenemos nada, y aquí tampoco tenemos nada importante. Goleadores no teníamos muchos, pero el desarrollo de nuestros muchachos era interesante, chicos. Era un desarrollo, como dije al principio, muy orgánico, despacio, pero al final estábamos consiguiendo títulos, ¿no? Estábamos consiguiendo cosas importantes para el club, lo cual era realmente lo que más necesitábamos, ¿no? Nuestros jugadores ahí van poco a poco, un desarrollo interesante, como dije hace un instante. Perfecto, chicos, buena temporada, vamos a la última y veamos si pudiéramos sacar el triplete, ¿no? El triplete sería fantástico. Sé que este tipo de negociaciones no son tan inteligentes como quisiera, pero bueno, hemos vendido a Kalulu por 69, casi 70 millones, porque quiero traerme un central que sé que les va a encantar. Chicos, teníamos, o la opción que quería para este episodio era la del señor Cristian Romero, que lo conocemos de sobra, pero tengo un problema, y es que este jugador no lo quieren vender y hay que pagar cláusula, y la verdad es que 188 millones de cláusula no estoy dispuesto a pagar, el club no creo que lo consiga, entonces era un argentino que le dé un toque especial a este Milan, y yo creo que Lisandro, aunque está teniendo buena temporada y buena aceptación en el Manchester United, pues hay que entender que aquí ya han pasado 4 años, ¿no? Este es Botman, pero pues comprar a Botman no es que sea malo, lo que pasa es que de comprar a Botman hubiera dejado más bien a Kalulu, ¿no? Es como la idea. Stian Padua era que estaba gratis, pero ya no me interesa. Estos chicos siguen interesándome, este señor todavía me sigue pareciendo brutal, pero la verdad es que no lo necesitamos. Timber también era una buena opción, pero creo que me voy a ir por Lisandro, que está alrededor de los 73 millones. Veremos qué pasa. Muy bien, se ha llegado a la negociación con este señor, chicos. Creo que es un nuevo integrante. Aquí creo que está en su máximo esplendor este señor Lisandro Martínez. Su potencial es de 86 a 88. Creo que, hombre, le va a dar ese toque especial a la plantilla, muchachos.
Como dije, sé que está teniendo una buena temporada en el Manchester, pero pues aquí ya han pasado 4 años, 3 años más bien, muchas cosas pueden pasar y una de ellas es que llegue este señor al Milan, que es un equipo que, bueno, yo lo siento perfecto para este señor. Al final hemos logrado sacarlo en los 68.9 millones, creo que es una buena negociación teniendo en cuenta que estaba por encima de los 70 más o menos, era lo que decían, pero bueno. En fin, final de Supercopa de Europa, una final que sobre el papel y teniendo en cuenta el rival podría ser nuestra. Era una final contra un equipo que pues no es que sea malo, pero que definitivamente es mucho o está muy por debajo de lo que es el Milan y mucho más ese Milan que estamos construyendo en este episodio, chicos. Vamos contra el PSV, el equipo de Xavi Simons, que resultó ser un equipo bastante complicado, chicos. Minuto 9 y primera ocasión de gol. Boadú mete ese balón adentro, muchachos, y aquí es donde las preguntas empezaban a llegar a mi cabeza. ¿En realidad era un equipo fácil? No lo creo, muchachos. 10 minutos y ya estaba perdiendo el Milan en esta grandísima final de Supercopa de Europa, chicos. Si quieren que haga un episodio con Xavi Simons, por favor me lo dejan en comentarios, que me encantaría simular la carrera de este chico que está brillando ahora mismo en los Países Bajos. Pero continuemos, muchachos, porque en el minuto 13 el Milan intentaría de una u otra forma, con unas jugadas interesantes y un gol un poco tonto, logra igualar la serie. 1-1, minuto 14, otra vez el partido estaba en ceros, digámoslo de esa manera, ni para allá ni para acá, porque el marcador se igualaba. Ziyech, como dije, con un disparo un poco raro, un poco extraño, no sé cómo logra irse. Aquí la jugada bonita, miren cómo se entran taquitos y Ziyech define como sin ganas, como quien no quiere la cosa, y aún así el balón entra a la portería del PSV. Aquí lo intentaba nuestro maravilloso 9 de media distancia, de una manera, digamos que interesante a la hora de chutar, pero el balón se va por fuera. Sigue insistiendo el Milan, minuto 57. Miren qué maravilla de jugada, definición impecable y el 2-1 en el minuto 58, ya en el segundo tiempo, es una realidad. Ziyech se iría con doblete esta noche, el turco que estaba teniendo una presentación medianamente buena. Bueno, con este gol ya básicamente se ponía entre los mejores puntuados del partido. Miren esto, qué buena jugada de Charles, el belga, para el turco que, sin pensarlo demasiado, con un tiro de calidad logra vencer al portero del PSV, que ahora mismo no sé cómo se llama, chicos. Lo que sí sé es que está siendo derrotado. Esto nos daría momentáneamente la copa y Ziyech se iría al descanso para darle entrada a Atli. Minuto 70, cuando de una manera un poco tonta se genera un penalti a favor del equipo holandés. Miren esto, veamos un poco más de cerca la repetición. Se lesiona Benacer, entra Povega, ya saben que es su recambio, y no lo puede creer el señor Pioli, porque este penalti podría darle el empate al equipo de los Países Bajos, pero nosotros tenemos un pedazo de portero que es increíble en estas situaciones y nos salva el pellejo cada vez que lo necesitamos. Aquí va bien el balón, intentan, salva el defensa, chicos, y una vez más el poste, y en esta sí ya fue imposible, y al minuto 75 el PSV logra empatar la serie, y esto nos llevaría básicamente a 15-15, porque en este segundo tiempo no lograríamos definir la situación. Miren la cantidad de ocasiones que intentó entrar el balón, pero al final aquí sí quedó solo. Lo intentó muy bien Maignan, pero hombre, no fue posible, chicos. Esto nos llevaría a los penaltis, unos penaltis muy aguerridos, unos penaltis bastante complejos, chicos, porque taparían muchos, ¿no? Los porteros gigantescos. De esta manera sacarían balones, chutarían mal o chutarían bien, no lo sé. La cuestión es que los porteros estaban gigantescos. Miren esto, muy bien cobrado, creo yo. Creo que el portero gigante. Aquí también Gapco tratando de anotar, pero nuestro portero maravilloso. Vamos con Moreira, que lo intenta, y estos porteros, chicos, estaban gigantescos, pero bueno, no todos. No lo podía creer a Imai porque le habían logrado anotar. Vamos con Tonali, que definía perfecto, definía muy bien, un golecillo. La verdad, esto estaba muy aguerrido, esta tanda de penaltis, muchachos. Aquí engañado Maignan.
pero la cosa continuaba. Veamos qué sucede con Adli, que lo intenta, muy bien definido, chicos, y llegamos tal vez al punto crucial en el que el título estaba en las manos del portero. Como pueden ver, la animación increíble porque había mucho suspenso. Si Mike tapaba esto, éramos campeones. Y así fue, chicos. Definitivamente esta fue una noche más en la que el portero le salvó la vida en varias y repetidas ocasiones al Milan. Que como dije al principio, esto podía haber sido un partido relativamente fácil, pero no lo fue. Fue un partido de más de 120 minutos, fue un partido dificilísimo, en donde el portero, por fortuna, hizo muy bien las cosas y en donde el portero, bueno, fue el protagonista de todo el partido. Ahí está, celebran y de esta manera continuaríamos el episodio. Lo dicho, ese era el último partido del señor Asensio. Esto nos obliga a buscar un extremo derecho, pero la verdad es que tenemos bastante dinero y vamos a hacer un fichaje bastante top, o al menos eso espero, ¿no? Adiós, que tengas un buen futuro. ¿A dónde se fue? No tengo idea a dónde se fue, pero bueno, yo sé que se va. Sí, se fue al Fulham, miren, es que ya tiene, bueno, 98 millones, creo que es una gran venta, realmente es una muy buena venta. ¿Cuál sería el jugador idóneo para reemplazarlo? Bueno, yo creo que, no sé el futuro de Julián Álvarez en el Manchester City qué tal sea, pero yo creo que puede durar más, mientras que el del Pulisic a veces dicen que no está del todo fijo en el Chelsea y creo que es un grandísimo jugador. Este Rafinha, pues yo creo que le puede ir bien en el Barcelona, bueno, ahorita está en otro equipo. Yo creo que me voy a ir por Pulisic, chicos. Tiene un valor de 112 millones como máximo, 100 de millones para iniciar. Y este ACB lo voy a fichar porque estoy jugando con un solo portero. No sé si lo han notado, pero no tengo más porteros. El otro se me fue. Y este portero agente libre lo voy a traer. Voy a ver qué pasa con este señor. Este es un jugador top. Al parecer es lo que está pasando ahora, como pueden ver. Ha llegado al club por 112.5 millones, aquí recibiendo a la nueva superestrella del Milan, que es el señor Christian Pulisic. Bueno, no sé si haya sido una buena decisión, teníamos, como vimos, más opciones, pero yo creo que me voy a ir por este señor que le veo como más futuro a que salga del Chelsea y llegue a un equipo en donde tenga muchísimo protagonismo, como puede ser este Milan. Tiene 26 años, creo que no está nada mal, su edad está perfecta, ahí está, es toda una estrella, es recibido como una celebridad. Pioli muy feliz de su elección, es el número 11 ahora, toma el 11 de nuestro señor Asensio, que ahora está en la Premier League. Lo enviamos a la Premier League y trajimos uno de la Premier League. La negociación fue exitosa, muy buena, o sea que estuvo perfecto. ¿Qué tal encaja este señor en la plantilla? Vamos a ver, 88 de media. Y buen jugador de plantilla, miren, excelente. Yo sigo buscando el jugador. ¡Wow! Ya tenemos 2 nominados al Balón de Oro. Seremos capaces, miren, inclusive por allá está Asensio, pero seremos capaces de quitárselo a Kylian, que podría ser el competidor más fuerte. Bueno, sería genial tener un Balón de Oro en este episodio. ¡Wow! Sí, señores, Rafael Leao lo logró, muchachos. Algo que debemos meter o incluir en nuestro palmarés es un Balón de Oro que se lo llevó Leao. ¿Cuántas veces hemos sido nominados? Creo que 2 veces, sí señor. Perfecto. Perdimos partido de semifinales en Champions y creo que nos van a despedir, chicos. Creo que nos van a despedir, sí, mire, estamos a nada de que nos despidan porque, bueno, no ganamos absolutamente nada en esta temporada y perdimos. Wow, este señor hay que cuadrar el salario, pero bueno, el caso es que creo que están que me despiden. Objetivo crítico, 40, sí, estamos, mejor dicho, a nada, no sé si me alcancen a despedir. La cuestión es que, de igual manera, la temporada ha terminado. Simulemos hasta aquí, hasta el 29, a ver qué pasa, porque bueno, aquí igual ya no tenemos partidos, pero podremos ver qué hicimos, finalizar como tal la temporada, ¿no? Ay, me echaron, no, creí que me habían despedido, muchachos, que están que me despiden, ya lo saben. Ahí está, 29, aquí es donde siempre me ubico para mirar los resultados. Muy bien, clasificaciones, veamos. Sí fuimos campeones de liga, ahí como pueden ver. 38 partidos, 29 ganados, 5 empatados, 4 perdidos. Goles a favor 97, en contra tenemos 47 y una diferencia de goles de más 50, 92 puntos. Muy bien. Por otro lado, wow, esta final no la jugué, chicos, se me pasó. Y tal vez la simulé y se simuló y se me fue esta grandísima, porque era una grandísima final. Como pueden ver, contra la Juventus, hasta ahora la veo. Supercopa de Italia. Copa de Italia no tenemos nada. Campeones de Supercopa de Europa.
Y en Champions, como dije, caímos en semifinales. Creo que fue una buena actuación, ¿no? 2 Champions, bueno, en fin. Veamos, tenemos, claro que sí, tenemos el goleador. ¿Cómo le dicen el goleador en la Serie A? Déjamelo en los comentarios porque no sé. En fin, tenemos el goleador de la Serie A y tenemos también el mejor asistente, que es Leao, y Balón de Oro, no lo olviden. Porterías, bueno, nuestro portero nunca lo hemos tenido en cuenta y nos salvó, nos dio un título, bueno, pero por aquí no está. Por Champions, resulta que tenemos a Ziyech con 9 tantos en 12 partidos, fue el mejor goleador de Champions League y el mejor asistente, bueno, en el tercer lugar también Ziyech. Buena temporada para el turco, creo que es turco, en fin. Y nuestro portero no está por acá. Veamos el desarrollo final en estas 4 temporadas, cómo quedaron definitivamente estos muchachos. Ya saben que aquí vamos en cámara rápida y ya saben que esto es lo más orgánico posible, muchachos. Me encanta. Bueno, creo que este FIFA está un poco lento a la hora de crecer los jugadores, llegan a 85 y se detienen. No sé ustedes qué les parezca, pero a mí me parece eso. Pasemos a ver ahora lo que sería el valor de la plantilla, chicos, el valor de todos y cada uno de estos muchachos. Como pueden ver, tenemos una plantilla bastante costosa, una plantilla que ronda los 1.500 millones, en realidad son 1.434 para ser exactos, y creo que es un muy buen valor, chicos. Creo que fue una plantilla bastante costosa, pero podría incluso valer más. Ahora veamos cómo quedaron las finanzas del club, muchachos. Ingresos de 776 millones, gastos de 295 y al final nos quedan 480 millones. El valor del club, un poquito más de 577 millones. La proyección eran 742 millones. No entiendo esto, deberían ser miles de millones. Bueno, en fin, no sé. En fin, chicos, aquí podemos ver camisetas vendidas. Las mejores son las de el señor Charles, Leao y Ziyech, como era de esperarse. Creí que la de Pulisic se iba a colar aquí. Presupuesto, al final entregamos un club con un presupuesto de 374 millones. Ahí en la gráfica pueden ver todos los gastos que, las cosas que se hicieron, etcétera, etcétera. Ahí como está, perfecto. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿qué les parece, chicos, si vemos el resumen de lo que se hizo en toda la temporada con este club? Bueno, en las 4 realmente, ¿no? Tenemos que conseguimos 3 ligas, Supercopas de Italia conseguimos 1, Copa de Italia no conseguimos ninguna, Supercopa de Europa 1, Champions League conseguimos 2, Europa League conseguimos 1, tuvimos el mejor goleador en 2 ocasiones y el mejor asistente en 1. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos 2 y bueno, Leao consiguió una de las 2, ¿no? El total de los títulos al final fueron de 8 títulos conseguidos en estas 4 temporadas. Creo que no está tan mal, díganme ustedes en comentarios. La valoración del club, que inicia, como pueden ver en la parte derecha inferior de sus pantallas, inicia en 81 de delantera, 81 de medio, 81 de defensa, un total de 81 de valoración global para el club. Terminamos dejándola en 86, como podemos ver en la parte superior. 88 de delantera, 85 bueno en el medio campo y 87 de defensa. Una delantera bastante buena, chicos. Al final el valor de la plantilla fue de 1.434 millones. Una plantilla bastante costosa, creo yo, ¿no? Presupuesto final 375 millones. Chicos, ese ha sido el resumen. Juzguen ustedes mismos qué tan bueno fue o qué tan provechoso fueron estas 4 temporadas. ¿Qué fichajes hubieran dicho o hubieran hecho ustedes más bien, bueno, para este Milan en su modo carrera? Bueno, déjenmelo en los comentarios y los tendremos en cuenta para futuros modos o futuros reconstruyendo. Chicos, sin más me despido. Poderoso like, atentos al comentario fijado. Por favor, déjenme ahí un equipo que quieran que reconstruyamos y también vayan a las tarjetas porque ahí encuentran contenido relacionado y contenido similar a este que sé que les va a encantar. Sin más me despido. Poderoso like. Adiós.